Buenas tardes, mi nombre es Dulce Yasmín Rosas Franco, soy residente de primer año en la especialidad de Medicina Familiar. Para continuar con el temario de urgencias, vamos a abarcar el tema de picaduras por insectos. Existen más de 16,000 especies de insectos, de las cuales el 1% van a causar picaduras a humanos que van a tener una trascendencia clínica. Dentro de esta orden Hymenoptera vamos a abarcar tres principales especies, que son la hormiga roja, las avispas y las abejas. Las picaduras de estos insectos son más frecuentes en la infancia, en adultos que realizan actividades al aire libre, en apicultores y en sus familias. En su mayoría, la picadura por estos insectos producen reacciones locales, las cuales son caracterizadas por eritema, dolor y edema, que se resuelven en horas o días. Las complicaciones están relacionadas con la sensibilización a las picaduras de estos insectos. En la población pediátrica, la sensibilización por picadura de abeja se estima en menos del 3% y en el caso de la hormiga roja en el 5%. La frecuencia de alergia al veneno de himenópteros está relacionada con el grado de exposición a la picadura de dichos insectos y es mayor en el género masculino en relación al género femenino en relación de 2:1. También tenemos las reacciones fatales que se presentan tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. En el caso de los pacientes pediátricos, la prevalencia va del 0.4 al 0.8% y en el caso de los adultos del 3%. La toxinología nos demuestra que con más de 100 picaduras existe el riesgo de envenenamiento y en el caso de que sean más de 500 picaduras por insectos hay un riesgo elevado de muerte. La muerte no solo se produce por un choque anafiláctico, que es una de las principales complicaciones de las picaduras, sino que también podría ser por intoxicación histamínica sistémica. Aparte de esto, podemos observar diferentes características en pacientes con desenlaces fatales. Por ejemplo, se presentan en varones en un 77% de los casos, personas que sean mayores de 40 años, que fallecen dentro de la primera hora después de la picadura, que necesiten una sola picadura, que ésta sea de avispa en el 50% de los casos y, por ejemplo, que tengan localización en la cabeza en el 42% de los casos. Algunos insectos pican a sus víctimas para conseguir unos mililitros de sangre, ya que ésta contiene proteínas que ellos necesitan para la producción de sus huevos. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos agruparlas en tres grandes grupos, que son las reacciones locales, las reacciones alérgicas y la anafilaxia. Las reacciones locales es una respuesta inflamatoria que no está mediada por IgE y que se va a caracterizar por la presencia de dolor, edema y lesión eritematosa alrededor de la picadura. Por lo regular, estas lesiones no tienen una trascendencia clínica, pero sí debemos estar al pendiente de acuerdo al sitio de la lesión. Por ejemplo, si se lleva a cabo en la cavidad oral o en la orofaringe, pues tenemos que estar al pendiente de que la vía aérea permanezca permeable. Y en el caso de que sea a nivel ocular, se han descrito diferentes alteraciones como la conjuntivitis, la infiltración corneal, la neuropatía óptica e incluso la pérdida de la visión. De acuerdo a las reacciones alérgicas, esta es una reacción local mayor a 10 centímetros y que persiste por más de 24 horas. Esta sí está mediada por IgE y por lo regular responden bien al tratamiento tópico con cremas que contengan corticoides. Y en el caso de la anafilaxia, es la expresión máxima que pudiéramos presentar ante una picadura por insecto. Se presenta en aproximadamente el 0.4% de la población en general y los síntomas suelen aparecer de 15 a 20 minutos después de la picadura y que incluso pudieran comprometer la vida del individuo. La anafilaxia supone una emergencia médica que pone en riesgo la vida del paciente.
va a ser desencadenada por la liberación masiva de mediadores mastocitarios IgE ante el antígeno del insecto. En este caso, vamos a tener diferentes criterios para el diagnóstico clínico de la anafilaxia. En el criterio 1 vamos a tener que es de comienzo agudo de la enfermedad, por lo regular se presenta de 15 a 20 minutos después de la picadura del insecto y vamos a tener la presencia ya sea de compromiso respiratorio o compromiso cardiovascular. En este caso, el compromiso respiratorio lo podemos observar con síntomas como disnea, sibilancia, estridor o hipoxemia, y en el caso del compromiso cardiovascular, por lo regular lo vamos a observar con una hipotensión. En el caso del criterio 2, vamos a tener que es positivo si se presentan dos o más de los siguientes síntomas, que es afectación de piel y mucosas, compromiso respiratorio, compromiso cardiovascular y síntomas gastrointestinales. Y en el caso del criterio 3 vamos a tener que es caracterizado por la presencia de hipotensión. En el caso de los niños de 1 mes a 1 año vamos a tener que la hipotensión se considera una TA media menor de 70 milímetros de mercurio. En el caso de niños de 1 a 10 años vamos a tener una fórmula que la vamos a calcular con 70 milímetros de mercurio más 2 por la edad del niño. Y en el caso de niños mayores de 11 años y adultos vamos a tener que la hipotensión la vamos a considerar a menos de 90 milímetros de mercurio. Aparte de las manifestaciones clínicas que ya mencionamos como las locales, la anafilaxia, que sería la complicación más severa, también podemos presentar reacciones inusuales, que en este caso son, por ejemplo, manifestaciones neurológicas, en donde vamos a tener la presencia de encefalopatía diseminada, miastenia gravis, neuritis periférica, síndrome de Guillain-Barré e incluso el infarto cerebral. En cuestiones renales vamos a tener la presencia de enfermedad renal aguda y síndrome nefrótico. Respecto a las manifestaciones cardíacas, pudieran ser infarto de miocardio y la presencia de arritmias. En el caso de reacciones pulmonares vamos a tener hemorragia alveolar difusa. Las oculares vamos a tener la presencia de cataratas y conjuntivitis. Y podemos agregar otras como la púrpura trombocitopénica y la vasculitis. Para el diagnóstico vamos a tener que se basa en 3 pilares fundamentales, que es la historia clínica, la identificación del insecto y las diferentes pruebas diagnósticas. La historia clínica va a ir orientada hacia si el paciente tiene antecedentes de atopía o no. Le vamos a preguntar sobre la identificación del insecto, la circunstancia en la que sucedió, es decir, qué estaba haciendo, en dónde se encontraba, en qué época del año sucedió, sobre todo porque las abejas prevalecen en primavera y verano y en el caso de las avispas en verano y otoño. También vamos a preguntarle sobre el tiempo transcurrido entre la picadura y el inicio de los síntomas, si tuvo una picadura o fueron múltiples, y si hay presencia de aguijón en la lesión o no. Para la identificación del insecto vamos a tener que las abejas son fitófagos caracterizados por tener el abdomen peludo y un aguijón dentado, que le permite realizar una sola picadura, ya que cuando está penetrando la piel, el aguijón se queda en el sitio de lesión y a la abeja al retirarse va a perder el aguijón y pues va a causar su muerte. Tienen patas articuladas y poseen alas membranosas. En el caso de las avispas, vamos a tener que estas carecen de pelo, tienen franjas amarillas y negras y presentan un aguijón liso. Le va a permitir realizar varias picaduras en el mismo sitio de lesión o cerca de él. Y van a construir nidos cerca de pequeños huecos. En el caso de las hormigas rojas, se encuentran comúnmente en pastizales, praderas y pasto, y obedeciendo a su nombre, tienen la cabeza y parte del cuerpo de color rojo con manchas marrones.
En el caso de los machos y las reinas, estas van a tener presencia de alas y el tamaño máximo que alcanzan son de 6 milímetros. Tenemos diferentes pruebas diagnósticas, las cuales van a ser realizadas en personas con antecedentes de reacciones locales extensas y sistémicas por picaduras. Estas van a ser realizadas por el alergólogo para identificar la sensibilización de las personas. En el caso de las pruebas cutáneas, se va a demostrar la IgE específica para el veneno del insecto y se puede realizar después de 4 semanas de la última picadura que haya presentado la persona. En el caso de las pruebas in vitro, estas se van a realizar después de 30 días de la última picadura y solo bajo las siguientes situaciones: cuando no se pueden realizar pruebas cutáneas por patologías dérmicas, ante la prueba cutánea dudosa o negativa, o en pacientes con antecedentes de reacciones sistémicas o de anafilaxia. Ante la presencia de una lesión en la piel, ya sea pequeña o extensa, podemos tener diagnósticos diferenciales, como la erisipela. En este caso va a ser una lesión localizada eritematosa, indurada y dolorosa. La celulitis, que es una lesión sin el punto central, con mayor temperatura local y compromiso del estado general. En el caso de la dermatitis va a ser una lesión roja muy pruriginosa y que antecede del contacto con un agente sensibilizante. El linfedema es un espesamiento crónico de los tejidos. El nódulo escabiótico es una pápula rojo amarronada pruriginosa y va a persistir durante meses. En el caso del mastocitoma es una lesión única presente al nacer o poco después, caracterizada por una pápula o tuberosidad amarillo-naranja que al frotarla se edematiza y puede desencadenar episodios de enrojecimiento. Y en el caso del síndrome de Wells vamos a tener que semeja una celulitis con ronchas, vesículas y ampollas recurrentes con la presencia de prurito que no responde a tratamientos habituales. En cuanto al tratamiento, recordemos que depende de la lesión. En este caso, el tratamiento local es para una lesión menor a 10 centímetros. Vamos a aplicar compresas frías que van a ayudar a reducir el dolor y el edema local. Y si persisten las molestias, podemos dar medicamentos, que en este caso el primer medicamento o el de elección sería la difenhidramina a razón de 5 miligramos por kilogramos por día vía oral. El tratamiento sistémico va orientado a la respuesta anafiláctica, que recordemos que es la respuesta exacerbada que pudiera presentar el organismo. De acuerdo a la guía de práctica clínica, el fármaco de elección es la epinefrina. En el caso del paciente pediátrico, la epinefrina la vamos a calcular a 0.01 miligramo por kilogramo por dosis, llegando a un punto máximo de 0.3 miligramos intramusculares, que se va a revalorar cada 5 a 15 minutos dependiendo la respuesta. Lo vamos a acompañar de difenhidramina, llegando a una dosis máxima de 50 miligramos, y metilprednisolona, 1 miligramo por kilogramo por dosis cada 8 horas. En el caso de los pacientes adultos, vamos a calcular la epinefrina de 0.3 a 0.5 mililitros intramusculares, igual valorando la respuesta cada 5 a 15 minutos. Difenhidramina de 25 a 50 miligramos intravenoso cada 6 horas. Y la metilprednisolona se va a administrar 125 miligramos intravenoso cada 6 horas. En la prevención haremos más hincapié en los pacientes que ya se saben alérgicos a alguno de estos insectos, pero también lo podemos orientar a la población en general, y van a ser medidas como evitar comer o beber al aire libre, tener cuidado si se trabaja en corrales, en jardines o cualquier actividad que se realice al aire libre. De preferencia, no beber agua de mangueras en el jardín y llevar en todo momento una pulsera o identificación con las alergias que nosotros ya sabemos que tenemos. También existe un tratamiento con inmunoterapia, el cual ya ha sido aceptado
y por lo regular se utiliza en pacientes que tienen antecedentes a muchas alergias o que sus reacciones fueron anafilácticas. Y este consiste en inyectar diferentes biológicos de manera subcutánea por lo menos durante 5 años para que estos tengan una efectividad pues considerable. Por último, les dejo las referencias bibliográficas de donde obtuvimos información y cualquier duda o comentario pueden hacerlo ya sea en el Classroom o de manera personal. Por su atención, gracias.